Durante siglos, la salud mental de las mujeres fue diagnosticada como histeria. Hoy, psicólogas feministas como Itxaso Colas Blanco recuerdan algo fundamental. No estamos rotas, sino que estamos sobreviviendo a un sistema que nos sobrecarga, nos culpa y nos exige. Itxaso acompaña desde la escucha profunda y también desde la validación. Pone palabras a la culpa, a la carga mental y al agotamiento que no es individual, sino estructural. Su trabajo no busca corregir a las mujeres, sino devolverles contexto, dignidad y descanso. Hoy queremos hablar de la mujer detrás de la profesional. Itxaso, bienvenida. Muchas gracias, chicas. ¿Quién eres tú detrás de tu trabajo? Bueno, yo me considero una persona curiosa, sobre todo como con mucha sed de conocer tanto personas como lugares, formas distintas, ¿no? De experimentar, de vivir la vida y como con esas ganas de experimentar lo bonito que tiene la vida para ofrecernos. Si puedo, pues también de compartir eso con las personas de mi entorno, ¿no? Y de compartir esta visión. ¿Cuándo sentiste por primera vez que tenías las riendas de tu vida? Pues hace muy poco, realmente, y de hecho creo que esto es una lucha constante, ¿no? Como una batalla que tenemos que estar librando las mujeres casi cada poco. No sé si es una experiencia compartida, pero a mí me pasó como que me veía un poco con esas expectativas que tienen tu familia o tu entorno, ¿no? De lo que tienes que hacer y como que iba siguiendo o tenía la sensación de seguir ese camino sin preguntarme muy bien qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces estudias el grado y después tienes el máster y como que me metí un poco en ese camino académico cuando realmente quería conectar un poco conmigo. Y bueno, también a nivel personal, la presión por ser madre, eran como todas estas ideas que me impedían preguntarme qué es lo que yo quería hacer y vivir la vida que yo quería vivir. En el momento en el que te das cuenta de que no tienes por qué seguir ese camino, es liberador y al mismo tiempo tienes que igual seguir luchando, ¿no? Con esa presión o esa expectativa. Y en este camino nuevo que has descubierto, ¿qué es lo que te ha hecho más dudar de ti misma? Varias cosas, falta de referentes. Cuando pienso un poco en yo de niña, ¿no? De adolescente, plantea qué es lo que quiere hacer con su vida, siempre era como que elegía caminos en los que veía que ya había mujeres que habían hecho lo mismo, ¿no? Entonces me planteo que posiblemente las opciones que yo he tenido y que van limitadas por esa falta de referentes, ¿no? Por el saber que esas otras cosas también las podemos hacer nosotras. Eso en primer lugar, y luego los ejemplos de las injusticias, en el ámbito académico, por ejemplo, sí que hay muchas mujeres investigando, pero luego a medida que sigues en la universidad, vas ascendiendo y teniendo puestos de más responsabilidad, las mujeres vamos cayendo. Entonces ahí pues ver, por ejemplo, que el reconocimiento se lo llevaban los hombres, que habían hecho los mismos méritos que las mujeres, pues eso también como que era una barrera, no era como otro peso más. ¿Qué te ha dado más fuerzas para seguir? Pues las mujeres de mi entorno. Sí, en los ejemplos de historias de mujeres que igual antes no era muy consciente, pero después de descubrir el feminismo dices, eran ejemplos de mujeres que incluso aunque la sociedad diga que no han logrado nada realmente, ¿no? Como que no se les da ese reconocimiento, ya el hecho de vivir en una sociedad en la que claramente la mujer está en posición desigual, era toda una lucha. O sea, el reafirmarse a sí mismas, el poder sacar adelante familias, esos ejemplos, ¿no? De superación, de lucha contra las dificultades. ¿Qué te cuesta todavía creer sobre ti misma? Pues me cuesta mucho, bueno, en general los logros, síndrome de la impostora, mucho mandan mensajes de que no somos suficientes, de que incluso los logros que tenemos se dan por hechos, ¿no? Que era lo que teníamos que hacer, ese nuestro papel. Pero a nivel más personal diría que el hecho de emprender, porque yo he recibido como cursos de emprendimiento, incluso en la universidad se nos intentaba fomentar, ¿no? este aspecto, pero siempre los ejemplos eran de hombres. Y además era como claramente, ¿no? Ese perfil de hombre que tiene muy claro lo que quiere hacer, lo que puede aportar al mundo. Y sin embargo yo me veía como mucho más perdida en ese recorrido y como sin tener una idea original, que esto es algo que yo creo que en la crianza se educa diferente, ¿no? A las mujeres a veces se nos enseña cómo a no ocupar ese espacio, a no levantar la voz y eso hace que creamos que no tenemos tantas cosas interesantes que hablar, mientras que muchas veces a los niños pues es como, bueno, si va a hablar, que se calle todo el mundo, vamos a escucharle, a ver qué tiene que decir y eso les alienta, ¿no? a seguir como proponiendo ideas nuevas o a sentirse escuchados. El ámbito del emprendimiento era algo que para mí me resultaba como muy ajeno. ¿Cuándo has sentido que te quitaban la voz? Muchas veces en el plano personal, en hablar, en conversaciones, en reuniones, se nos interrumpa, ¿no? Se nos quite el turno de palabra. Tener una reunión, exponer una idea y que no se tenga en cuenta y luego que la diga un hombre y ahí se le haga caso, ¿no? Que ahí incluso viene como la parte de culpa de decir, bueno, es que igual he hablado demasiado bajo
o es que no me he expresado bien, esa falta, ¿no?, de reconocimiento y esa culpabilidad que viene detrás. Y en el plano profesional, es verdad que en la psicología el 80-90% de los profesionales somos mujeres, pero se sigue asociando todavía el hecho de ser varón con la autoridad, ¿no? Entonces muchas veces se les da el altavoz o el micrófono a hombres psicólogos habiendo tan buenas mujeres profesionales en el ámbito. El falso mito de que las mujeres son el enemigo de las mujeres, nosotras nos damos cuenta de que hacer redes entre mujeres es súper importante. Entonces, ¿a ti qué mujeres te han sostenido? Pues me gusta mucho que hayáis sacado esta pregunta porque este mensaje, ¿no?, que escuchamos del peor enemigo de una mujer es otra mujer. Claro, yo recuerdo que de pequeña adolescente me lo creía y sin embargo la experiencia pues me ha dejado ver todo lo contrario, ¿no? Y precisamente quienes me han sostenido, bueno, a mí me gusta, obviamente creo que es súper importante tener mujeres referentes a nivel ya no solo personal, sino que conozcamos, ¿no?, pues mujeres que han tenido historias como de superación y muy importantes a nivel nacional e internacional, pero sí que me gustaría como volver a las mujeres de mi familia, a las mujeres de mi entorno, incluso de entornos feministas, toda la importancia de las redes de apoyo, ¿no?, porque al final somos mujeres que hemos atravesado casi todas las mismas situaciones y el simple hecho de estar ahí, de escucharnos, de apoyarnos, es súper importante y nos da como mucha fuerza. No sé si quieres decir alguna más que admires y luego, por otro lado, a quién has bajado del pedestal. En cuanto a la admiración, no voy a mencionar así ninguna en concreto, porque me parece eso, que incluso en las historias en las que quizá no vemos como logros súper grandes, me parece que el simple hecho de estar como defendiéndose y subsistiendo ya tiene como mucho valor. Y sí que es verdad que luego bajar del pedestal es como más fácil a veces, ¿no? Porque realmente no me gusta poner a las personas en un pedestal, pero sí que creo que es importante que cojamos a la persona y tengamos esta capacidad, ¿no?, de separarnos y decir, vale, si ha tenido tal actitud o tal comportamiento, igual no se merece, ¿no?, que yo la tenga como alguien a admirar. La última persona que bajé del pedestal fue a Rosalía por sus declaraciones sobre el feminismo. No es que la tuviera en muy alta estima, pero sí que me parecía una mujer que había abierto un camino, que había superado como muchas críticas, ¿no?, recibido muchas críticas por meterse en un género que ya estaba como un poco cerrado, digamos. Y claro, a la hora que le preguntaron sobre si se consideraba feminista y dio una respuesta como así de no mojarse, pero mojándose mucho, pues como que dices, bueno, pues hay que tomar un poco de perspectiva y eso. Yo creo que en la sociedad actual, que muchas veces tenemos como esa crítica, ¿no?, igual por parte de personas que no están dentro del movimiento feminista, de no, claro, es que ya no puedes decir nada, ya no puedes hacer nada, porque te ponen la cruz, ¿no? Y realmente creo que no estamos pidiendo tanto. O sea, estamos simplemente pidiendo igualdad y es algo que deberíamos exigir. No estamos pidiendo la perfección, no estamos pidiendo la coherencia al 100% en los valores, porque eso es algo difícil de conseguir y que creo que todas vamos como intentando llegar, pero siendo conscientes de que es un ideal. Y sin embargo, pues este tipo de declaraciones. Sí, yo tengo que decir que no había pensado en ningún hombre para responder a esta pregunta, porque tampoco considero que los tenga ellos. Estoy pensando ahora mismo pues en actores o políticos que de repente sale pues casos de violación, casos de acoso. Y entonces, o sea, ya no es que se les baje del pedestal, es que dices, bueno, es que no se les puede poner desde un principio en un pedestal. ¿Y qué parte de cuidarte te cuesta más? Pues me cuesta mucho escuchar mis necesidades y ponerlas por delante de atender a las necesidades de los demás. Y es un ejercicio que intento hacer. Además, claro, por mi profesión pues trabajo mucho diciéndoles a las mujeres, ¿no?, haciendo que se den cuenta de que ellas también se tienen que cuidar y entonces yo también como que intento hacer ese esfuerzo consciente. Pero es verdad que ha sido pues como muchos años, ¿no?, de que se nos enseñe que tenemos que poner a los otros por delante de nosotros. Y Chaso, ¿qué miedo sigue apareciendo? El miedo a no ser suficiente y el miedo al error, a cometer un error por desconocimiento o bueno, realmente a ser humana
Me parece que tenemos que ser siempre perfectas y que cometer un error significaría que hemos bajado, ¿no? Y ya ¿Qué deseo o sueño te acompaña desde siempre? nos hace como mucha falta, ¿no? Ese espacio para escucharnos a nosotras mismas. Como que he tenido siempre la sensación de que tenía que seguir las expectativas de los demás y como que no ha habido ese espacio, ¿no? Para preguntarme. Conecta conmigo un poco el hecho de poder tener cierta influencia o cierto poder sobre otras personas para que esas personas lleven una vida mejor o para que al final el mundo sea un lugar mejor. ¿Qué te gustaría que las niñas aprendieran de ti? Pues me gustaría que aprendieran que no tienen por qué conformarse con la realidad que viven y que otro mundo es posible y que ellas son capaces de crear. Si pudieses hablar con Itxaso pequeñita, ¿qué te dirías? Por un lado le diría que lo está haciendo bien y que ella puede. Y por otro lado le diría lo que les diría a las niñas también de hoy en día, que es bueno, que no deje que los demás dicten su camino y que se merece crearlo ella misma. Tenemos una última pregunta y tiene que ver con este ciclo de entrevistas. Sabes que estamos entrevistando a muchas mujeres. Te la escribo y me dices, y nos dices, nos cuentas si A ver si la sabes quién es, reconoces. ¿vale? Es una mujer inteligente, valiente, con una curiosidad que no se detiene, sabe abrir caminos donde muchas dicen que no hay espacio y es imparable. ¿Sabes a quién nos referimos? ¿Lo enseño? Sí, claro. Mira yo. Eres tú. ¿Reconoces a la mujer que te ha descrito Rebe? ¿La reconozco? Sí. Cuando estabais haciendo la pregunta, venían como ideas de, Dios mío, no sé si voy a saber quién es, cómo puede ser. Y en algunas palabras me reconocía, en otras como que era más difícil, ¿no? El verse a uno mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Itxaso, por poner palabras donde antes solo había culpa y por recordarnos que cuidarnos es también un acto político. Muchas gracias a vosotras por este ciclo. Sí, a ver, sí que está como ya estudiado que el malestar que nos trae a consulta a hombres y a mujeres es diferente o se expresa de forma diferente. El hecho de sentir un malestar por las experiencias vitales que experimentamos, que ya para empezar son muy diferentes, no es lo mismo la violencia que sufre una mujer que la violencia que sufre un hombre. Entonces ya ahí tenemos unas diferencias y luego además por la crianza se nos educa para hacer cosas diferentes con nuestro malestar, ¿no? Para gestionar nuestro malestar de forma diferente. Entonces las mujeres tendemos como a deprimirnos y a desarrollar síntomas ansiosos y los hombres tienden como a externalizar ese malestar y tener conductas agresivas o incluso adicciones, desarrollo de adicciones.